Pues queridos hermanos, abrid vuestras Biblias en capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Y quiero asegurarme antes de empezar la predicación de que estamos todos los adultos atentos, que estamos todos los adolescentes y jóvenes también atentos, que los más mayores del lugar también estén atentos, porque este mensaje de la palabra de Dios es para ti, no es para otra persona, es para ti. Y no es casualidad, sino el poder de Dios el que nos ha traído aquí para escuchar la palabra de Dios. Motivos para la obediencia. Ahora, obedecer, ¿quién? Nosotros. Obedecer. Vivimos en una ausencia total de autoridad. Algunos dicen que están cansados de que los de arriba les aplasten, que las decisiones las toman las grandes entidades supranacionales. En casa también lo vemos, ¿no? Los jóvenes, los más pequeños, pues se cansan un poco de la autoridad de los padres, ¿no? A mí me dijeron hace tiempo que todo el mundo quiere en la iglesia un pastor hasta que el pastor se mete en tu vida, es decir, que ejerce autoridad. No queremos autoridad. Y el problema que tenemos muchas veces, y esto es así, porque no queremos obedecer. La autoridad requiere ser obedecida, pero nosotros queremos ir por libre, queremos ser, ¿no?, autonómicos, ¿no? Autónomos. Ahí vemos que en este estado de autonomía, ¿no?, cada uno se pelea por su parte, ¿no? Están los políticos, cada uno tira por su lado. No queremos obedecer. ¿Y por qué no queremos obedecer muchas veces? Porque, mis queridos hermanos, posiblemente vivimos frustrados con Dios. Posiblemente tú te ves frustrado por la actitud de algunos de nuestros hermanos. Las circunstancias han cambiado, ya no es como antes. El futuro se ve cada vez peor. Parece que no vamos a mejorar. Y ahora venimos aquí a hablar de obedecer. Lo que hay detrás de nuestras ganas de no obedecer es que el carácter de la autoridad se ve frustrado. Es un asunto de carácter, mis queridos hermanos. Porque nosotros pensamos, si mi vida es mía, y podemos pronunciar aquellas grandes palabras de los grandes anárquicos, ¿no? Yo no tengo ni Dios ni amo, es porque estamos cansados de que la autoridad no se merezca nuestra obediencia. Y como todo ha cambiado y como todo es nuevo, nosotros nos preguntamos, ¿tenemos motivos para obedecer a Dios? ¿A Dios al que le pido y no me ha dado el trabajo que quiero? ¿A Dios al que le pido y no me ha dado el cambio que quiero ver en mi casa? A Dios al que le rogamos por la paz en Ucrania, por ejemplo, hay muchísimos más conflictos, pero parece que esa paz no viene. Tenemos motivos de verdad para obedecer. Mis queridos hermanos, Deuteronomio es el libro de las palabras. Deuteronomio significa eso. Las primeras palabras del libro son, estas son las palabras. Y ya otro día hablaremos de qué significa exactamente Deuteronomio. Es una reiteración de la ley, no es una segunda ley, es una reiteración de la ley. Pero es el libro de las palabras. Y es una palabra, recordad esto siempre, la palabra de Dios revela ¿qué cosa? Básicamente, el carácter de Dios. Por eso entonces tenemos que pensar, claro, ¿qué motivos tengo yo para obedecer a qué cosa? A la palabra de Dios, detrás de la cual está su carácter. Esa es la función de la palabra de Dios. Chicos, cuando vayáis al instituto, si os preguntan ¿de qué sirve la Biblia? La Biblia sirve para revelar el carácter de Dios. Lee la Biblia. Es buena. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No tienes que ir a una universidad teológica de estas grandes, ni leerte los grandes tochos de teología. La palabra de Dios revela el carácter de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, lo que Deuteronomio quiere venir a decirnos en esta mañana es el primer gran sermón de Moisés. Recordemos, el pueblo está a las puertas de ¿qué cosa? De la tierra prometida, del descanso. 40 años en el desierto. Aquellos padres que pusieron como excusa a sus hijos se quedaron en el desierto. Y esos chicos que no vieron las grandezas que Dios hizo en Egipto, que no las recordaban siquiera, estaban ahí delante. Por fin para entrar en el descanso, en la tierra prometida.
Era un cambio de ciclo. No solamente para el pueblo de Israel, sino para el propio Moisés, que es una de las claves interpretativas del texto. Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Hay cambios. Hay cambios en tu vida. ¿Qué has decidido para este nuevo curso? Con respecto a Dios, con respecto a tu vida. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que le obedezcamos. Obedéceme. He aquí yo pongo delante de vosotros dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿Y qué hace Dios? ¿Se queda callado? No, nos dice, escoge el de la vida para que te vaya bien. Cuando nosotros lo decíamos ayer en la clase de estudio bíblico, como estamos con los niños, ¿no? Que guardamos un caramelo y le ponemos las manos así, ¿no? ¿No? Y le ponemos, ¿en qué mano está el caramelo? ¿Cuál es la idea del adulto que quiere a ese niño? ¿Fastidiarle y no darle el caramelo? No, hace señas así, este. Y el niño, ay, no sé cuál, y tú dices así. Eso es lo que quiere que Dios que nosotros hagamos, que obedezcamos. Pero, ¿tenemos motivos? ¿Tenemos motivos? Pues tenemos motivos. ¿Por qué hacerlo? Vamos a ese capítulo 43, espero que lo haya, 4, perdón, del 1 al 43, qué obsesión con los números, ¿no? Porque es fundamental. Yo espero que lo hayáis leído y si no vamos a ir leyendo algunas partes del texto. Tenemos 3 motivos por los cuales tenemos que obedecer a Dios. En primer lugar, la palabra que ha sido dada es una palabra buena. En segundo lugar, la palabra que ha sido dada es necesaria. Y en tercer lugar, la palabra que ha sido dada es de alcance. Y explicaremos eso. Y al final veremos una metáfora de la misericordia de Dios en los últimos 3 versículos. Así que, en primer lugar, el primer motivo por el cual tenemos que obedecer es porque la palabra que ha sido dada por Dios es una palabra buena. Versículos del 1 al 8. Fijaros, arranca así Moisés. Ahora pues Israel, oye. Y fijaros, el énfasis en este pasaje, y en toda la Biblia, es oír. Oír palabras. Más adelante dirá en el texto, no habéis visto nada en el monte. Oír. Por eso es que el enfoque esta mañana es a través de la palabra. Porque si no obedecemos a la palabra dada por Dios, ¿a qué vamos a obedecer? ¿A alguna imagen? ¿A alguna piedra? No, lo que Dios hizo es revelarse a través de su palabra. ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 1? En los últimos tiempos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora quiere hablar ¿en qué cosa? En el Hijo. Otra vez, palabra. Así que, en primer lugar, esta palabra es buena. Fijaros, esta palabra es una palabra práctica, en primer lugar, dentro de este primer punto. Fijaros en el versículo 1. Dice que oye Israel los estatutos que yo os enseño para qué cosa, ejecutéis, viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Es decir, si quieres obedecer, es que la palabra de Dios es práctica. No, aquí no adoramos un libro y unas palabras viejas aquí que decimos en hebreo. No. La palabra es práctica y dinámica. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que necesitaba Israel en ese momento es entrar en aquella tierra y saber qué tenían que hacer. Es como cuando compras un aparato y tienes las instrucciones, ¿no? Esta gente, mis queridos hermanos, llevaba 40 años en el desierto, no habían visto nada. ¿Y cómo entrar a poseer esa tierra, ese descanso? No era de cualquier manera, era a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, en este primer punto, es una palabra también poderosa. Es una palabra poderosa. Fijaros, dice Moisés, ni añadáis ni quitéis a la palabra que yo os mando, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No se añade ni se quita esta palabra porque esta palabra es poderosa. Es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué dice el texto? Y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque muchas veces es mejor que te hieran con una espada de verdad, pero que esa espada llegue a tu corazón y te revele quién eres, es todavía peor. ¿Quieres mirarte al espejo de la palabra de Dios?
Esta palabra es poderosa y dice Moisés, no quitéis ni añadáis esta palabra. ¿Por qué? Hay un precedente. Lo que pasó con Baal Peor. Cuando Dios dice, no sirvas a otros dioses y hay gente que, ¿qué hace? Desobedece la palabra, que ocurre. Dios barrió con todos. Esta palabra va en serio. Esta palabra no podemos cogerla y convertirla en lo que nos dé la gana. Convertirla en nuestras excusas para ser como somos. No, tenemos que ser como el Dios de la palabra. No quitéis ni pongáis. Recordad lo que pasó. Dios les destruyó de en medio de vosotros. Pero vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué cosa? Todos estáis vivos hoy. Anda. Esta palabra no solamente tiene poder de destruir al que la rompa, o el que le meta, o el que le quite, sino que tiene capacidad también de salvar. Ese es el poder de la palabra. Y es un poder que necesitas tú siendo mayor, siendo adolescente, siendo joven, siendo mayor de los más mayores. Todos nosotros tenemos que estar delante de esa palabra poderosa que puede ayudarnos, que es buena para nosotros. Y en tercer lugar, fijaros, es una palabra práctica, versículos del 5 al 8. Esto es muy interesante, porque dice el texto que mirad, yo os enseño, ¿no? Os he enseñado estos estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó que hiciese. Guardadlos y ponedlos por obra, porque ¿qué dice aquí? Es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, claro, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Estudiamos Santiago. Claro, hay que poner en práctica lo que creemos, si no, no tiene ningún sentido. Claro, si yo tengo en mi biblioteca un montón de tomos sobre cómo mantenerte delgado sin morir en el intento, ¿no? Y quiero vender esos libros, más me vale estar delgado, ¿no? Si no vaya a venta, ¿no? Y mira, te vendo estos libros y te miran así de arriba abajo y te dicen, bueno, o no los has leído o te los saltas a la torera, ¿no? Es vuestra sabiduría poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Fijaros, dice aquí que a los ojos de otros pueblos oirán, dice, de vosotros, que guardáis estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Nos convertimos, mis queridos hermanos, en testimonio del carácter de Dios. Somos un pueblo particular. ¿Por qué? Porque queremos ser el pueblo del libro. Queremos ser los que leemos la palabra y la ponemos en práctica. Yo quiero confesarme aquí delante de vosotros como un desobediente en estado de desintoxicación. Me estoy mejorando. Y yo espero que tú también seas así. Porque todos necesitamos mejorar en lo que se trata de la obediencia a Dios. Tenemos que reconciliarnos otra vez con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena. Y si nosotros la ponemos por práctica, otros dirán, mira, de verdad, este pueblo es un pueblo sabio. ¿Por qué yo no guardo rencor? Porque la Biblia dice que perdone. ¿Y solamente por eso? Sí, básicamente sí. Claro que tengo yo mi rencor, ¿no? Claro, yo tengo una parte ahí andaluza, ¿no? Muy de drama eso, ¿no? Con un clavel, ¿no? Y un cosa así de toreros y esas cosas, ¿no? Y te puedes poner muy pantojiano, como decimos nosotros en casa, ¿no? Sí. Pero no, la palabra de Dios me dice que perdone. La palabra de Dios me dice que ame. La palabra de Dios me dice que confíe. Entonces, ¿seremos nosotros el pueblo del libro que lo pone en la práctica? ¿O seremos un pueblo que solamente adora el libro y que le gusta el rollo bíblico, pero no ha interiorizado la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, debemos ser conocidos no por lo que decimos vivir, sino por cómo vivimos lo que decimos. Eso es muy importante. Posiblemente no vamos a enseñarle nada a nadie en toda nuestra vida, pero dirán, yo siempre vi a este hombre, a esta mujer, haciendo lo que dice en la Biblia esa que un día me dijo. Predicar con el ejemplo. Eso es lo que Israel iba a hacer y que tenía que hacer y que nosotros tenemos que hacer. Así que espero que os parezca un buen primer motivo. En primer lugar, un buen motivo para obedecer es que la palabra de Dios es una palabra buena, es una palabra práctica, poderosa
y particular. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios, la palabra dada, es una palabra necesaria. Dios no se ha revelado a nosotros porque no tenía nada que hacer. Dice, voy a escribir un libro, que ahora todo el mundo escribe, ¿no? Todo el mundo es escritor ahora, ni modo, en fin. Alguien decía que cuando los escritores dejan de ser escritores, ¿qué hacen? Porque claro, un pintor deja de pintar, escribe un libro. Un director de cine deja de dirigir, escribe un libro. Pero un escritor, ¿qué hace? Pone una pajarería o algo así. Dios no se aburría en la eternidad y dice, voy a escribir un libro. No, Dios quiere revelarse, mis queridos hermanos. Y esta revelación es una revelación necesaria. ¿En qué aspecto? Porque necesitamos, en primer lugar, en este segundo punto, una palabra que nos recuerde. Fijaros, versículo 9. Por tanto, dice Moisés, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué cosa? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis queridos hermanos, el peligro en el que vivimos es olvidar. ¿No ha sido Dios bueno contigo? Piénsalo. ¿No has orado alguna vez y Dios te ha dado el deseo de tu corazón? Nosotros somos el milagro. Dios nos salvó. Pues no lo entendemos así. ¿Qué haces tú esta mañana? Son ahora mismo las 12:07 de la mañana de un domingo. ¿Qué haces aquí escuchándome a mí? ¿Qué haces aquí vinculado cantando himnos? ¿Sabes qué haces aquí? Es el milagro de la salvación. Dios nos ha traído aquí en hermandad porque Cristo murió por nosotros. Somos hermanos coherederos con Él. Nos adoptó. Eso es lo que dice en Gálatas. Y aquí estamos. Esto es un milagro. Es un milagro. Esta palabra es necesaria porque tiene que recordarnos quiénes somos y qué ha hecho Dios por nosotros. El pueblo de Israel estaba ahí delante de toda esa tierra y no habían visto a Dios en acción en Egipto. Y Moisés va a recordarles después de este sermón esa ley. Ya antes habló de toda la historia, ahora les anima a obedecer y después va a hablarles de lo que hay que hacer. Pero mis queridos hermanos, lo que tenemos por delante en el Señor es grandioso. Porque su palabra vale la pena. Porque el Dios que está detrás de esta palabra es un Dios bueno. Y nos anima y nos dice que esta palabra es necesaria para recordarnos. Guárdate y guarda para no olvidar. Hay una frase de un poema de Jorge Luis Borges que también es el título de un libro autobiográfico, se llama El olvido que seremos. El olvido que seremos. Y creo que ese título, ese verso está aquí detrás de estos versículos. Dios sabe que vamos a olvidarnos, que vamos a hacer olvido, que vamos a caminar por ahí como si Dios no hubiese hecho nunca nada. Por eso esta palabra es necesaria. Y en primer lugar es una palabra que tiene que recordarnos lo que ha hecho Dios. En segundo lugar necesitamos una palabra que nos enseñe, versículos 10 al 14. ¿Y qué tiene que enseñarnos la palabra? Fijaros, versículo 10. Estas palabras las cuales aprenderán, ¿para qué cosa? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Tú temes a Dios? ¿Temes a Dios? A mí me sorprende mucho la gente que invoca tanto a Dios. No, Dios me ha puesto aquí, Dios me ha dado esto, Dios sabe cómo soy. ¿Seguro? A Dios hay que temerle. Dios no anda con medias tintas. Vieron su gloria en el desierto. Se conmovía todo. No es una idea Dios. Dios es una persona. Dios es un ser. Dios se ha hablado con nosotros. Y tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que necesitamos ser enseñados de quién es Dios para no olvidar. Por eso la palabra es necesaria. Dice que Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra, versículo 13. Ese es el Dios que se revela. Necesitamos una palabra que nos enseñe. El pueblo estaba allí delante de la tierra prometida y no sabía qué iba a encontrar, pero tenían la palabra de Dios. ¿Cómo es tu futuro? ¿Lo sabes todo?
Ya tienes todo adelantado. Entonces, no, sí, dentro de 5 días, dentro de 25 días, dentro de 6 meses, dentro de 3 años. No lo sabemos. Pero ¿con qué contamos? Con una palabra que nos enseña a temer a Dios, a seguirle, a buscarle, a amarle. No podemos dejar de lado la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres del libro de esta iglesia que se reúne aquí, o sea, nosotros, somos hombres y mujeres que queremos buscar a Dios en su palabra. Ese es nuestro interés. Y si no es ese interés, estamos perdidos. En tercer lugar, aquí en este segundo punto, esa palabra necesaria es una palabra que guarda, que quiere guardarnos. Versículos 15 al 24, es una porción un poquito más larga. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, el versículo 15, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Mis queridos hermanos, tenemos que guardarnos del olvido, como dijimos, y tenemos que ser enseñados por la palabra porque somos muy corruptibles nosotros. Cuando uno se olvida de Dios, ¿qué hace? Se construye un ídolo. Cuando uno se olvida de Dios, uno se pone en el lugar de Dios. Cuando uno aparta la palabra de Dios, pone su propia filosofía de la vida y del mundo a rodar por su propia vida. Hay miles de filosofías. Vas a una librería y tienes un cartel muy grande que pone autoayuda, que es cada vez más grande ese cartel de las librerías. Todo el mundo escribe autoayuda. Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Lo siento por los psicólogos de esta congregación. Ahora hay coaches. Todo el mundo te quiere enseñar cómo tienes que vivir tu vida. Y el coach que más me apremia es el coach de vida. Alguien que te enseña cómo vivir. Tienes toda clase de libros. Y hemos sustituido la gloriosa, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Por qué? ¿Por el nuevo coach de moda? ¿Por el nuevo influencer? Sí, lo hemos hecho. Por eso necesitamos, una vez más, volver a una palabra que nos guarde de nosotros mismos, de nuestro olvido de Dios. Qué fácil es reducirlo todo. Ante la vida, lo que hemos hecho es reducir toda nuestra filosofía y nuestra manera de pensar sobre la vida en un tuit. No, en frasecicas, ¿no? Como dice Joaquín Reyes, frasecicas de la vida, ¿no? Tú puedes, suéñalo y ya verás que se cumple, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Que nadie te diga que tú no puedes. Bueno, eso no es así. Prefieres mejor ser engañado y tener una especie de becerro de oro o de ídolo o tú mismo en el trono que tener la gloriosa palabra de Dios. ¿Qué prefieres? Parece ser, mis queridos hermanos, y por eso dice Moisés en el versículo 23, guardaos, no os olvidéis de qué cosa, del pacto, de la palabra, del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios, te lo ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Bueno, de esto se trata. Necesitamos, mis queridos hermanos, ser guardados por la palabra de Dios. Porque Dios sabe que inmediatamente nos deslizamos. Inmediatamente buscamos sustitutos a Dios. Dios está muy lejos, se le ha complicado mucho este universo. Y fíjate, estas supernovas ahí lejos, ¿no? Que hemos mandado estos, hay muchísimo lío ahí en el exo-universo. Y en esta tierra todavía más. Esto es un lío. Dejad a Dios en paz, ¿no? Ven que yo soy tu coach. Qué fácilmente nos deslizamos y nos olvidamos del pacto que Jehová, nuestro Dios, hizo con nosotros. Y ojo, Moisés dice en el versículo 21, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría a la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, pero vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Pero, a ver, Pedro, ¿qué me estás queriendo decir? Sí, te estoy queriendo decir que Moisés, Señor, quiero verte, dijo Moisés, me verás. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Con su mano lo escondió en la hendidura de la peña, cuando él pasaba. Cuando bajó Moisés de ver la gloria de Dios, no podían verle a la cara. Él recibió de Dios las tablas de la ley.
Él vio el mar rojo abrirse. Él le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y ahora que está delante de la tierra prometida, Dios le ha dicho que no va a entrar. ¿Por qué? Dice en Números, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, no me creísteis. Yo os dije una cosa y habéis hecho la contraria, habéis ido en contra de mi palabra. Yo os dije, no me creísteis, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Queridos hermanos, necesitamos ser enseñados para no caernos de la voluntad de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar abrazados a la palabra, no sé cómo decirlo más. Hay que estar abrazados a la palabra de Dios. Esta palabra es necesaria porque nuestro carácter no es el carácter de Dios, porque olvidamos muy rápido. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos esta palabra y ese es un buen motivo para obedecerla, porque es una palabra necesaria. En tercer lugar, el tercer motivo para obedecer es que la palabra dada es una palabra de alcance, es una palabra abarcadora de los grandes aspectos de la vida del ser humano. Esa es la palabra de Dios, versículos 25 al 40. ¿Y qué áreas son estas? En primer lugar, esa palabra dada que tiene ese alcance, tiene un alcance de la justicia, es una palabra justa. Es una palabra justa, versículos 25 al 28. Fijaros, dice que cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, ha pasado el tiempo, ¿no? Fíjate que Dios cuenta con eso, ¿no? Han entrado en la tierra prometida, pero cuando estéis allí dentro y tengáis vuestros nietos, y dice aquí, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen, pero digo, Señor, pero estás un poco preocupado con esto de hacer imágenes, porque es que somos así. En cuanto nos va bien y estamos nosotros llevándolo todo delante, parece que no hay ningún problema, ¿y qué hacemos? Apartamos a Dios, ya no le necesitamos. ¿Qué dice el refrán? Recordamos a Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Claro, una vez que deja de tronar en la vida, ¿para qué quieres a Dios? Fíjate cómo hemos corrompido el carácter de Dios y le hemos creado un carácter de Él es el que nos da las cosas. No solamente, ese es el único Dios que tenemos. La palabra justa dice que si hicieres esculturas, si hicierais lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Mis queridos hermanos, alto en el camino. No te creas, no debo creerme que por estar aquí, esta palabra ha dejado de ser importante en mi vida. Que puedo desobedecer a Dios porque yo vengo aquí todos los domingos, porque yo doy mi ofrenda, porque incluso reparto, porque incluso predico, porque incluso soy misionero. No, Señor. La palabra de Dios es justa. Si estás ahí en la tierra prometida, si estás en el descanso, si crees que estás en la congregación, ojo. Si te deslizas y crees que tú eres tu Dios, que tus ideas son las ideas de Dios, estás equivocado. Habrá un juicio para ti. Habrá un juicio para mí. Cuando nosotros como creyentes vivimos lejos de Dios en nuestra propia carne, estamos perdidos. Estamos frustrados, nos sentimos mal, no damos con lo que tenemos que dar porque estamos lejos de Dios. Lo justo, dice el Señor, es que tendremos estos dioses hechos de manos. Y fijaros, pasa una cosa muy interesante, dice que cuando pase esto, cuando nosotros nos convenzamos, el pueblo se convenza de que esto es lo que hay que hacer, dice que allí donde vayamos y estemos ahí, dice, serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra que no ven, no oyen, no comen ni huelen. Al final, como dice C.S. Lewis en un libro suyo que se llama El Gran Divorcio, dice que en última instancia, dice C.S. Lewis, solo hay dos tipos de personas, los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice por fin, al final de su vida, hágase tu voluntad. ¿Has decidido vivir lejos de mí? Vive tu vida lejos de mí, a ver cómo te va. Pero esto no es un desafío de Dios para dañarnos, sino que, bueno, ¿quieres vivir en tu necedad? Vívela. Adelante.
Puede que estés aquí diciendo, bueno, esta palabra no es para mí, esto es para la gente que viene aquí, es la gente que cree. Yo no creo nada, yo vengo aquí solamente porque me gusta escuchar y las canciones, bien, vale. Esta es una palabra justa. Y si no estamos reconciliados con Dios, moriremos. Pero inmediatamente, mis queridos hermanos, esta palabra dada tiene un alcance también en la misericordia de Dios. Esta palabra es una palabra misericordiosa. Versículos 29 al 38. Fijaros, pero, qué importantes son los peros de Dios. Versículo 29. Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas que Dios está diciendo, ¿no? Y te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. ¿Veis? Tú te olvidas de Dios. Dios no se olvida de ti. Si nosotros, allí donde estemos, llevando la vida que estemos llevando en este mismo momento, mis queridos hermanos, si pedimos al Señor que nos perdone, Dios quiere perdonarnos. Dios quiere tener misericordia de nosotros. Dios es un Dios que no está callado, que quiere buscarnos. Es un Dios que se revela. Es un Dios que quiere ser conocido por nosotros. Por eso esa palabra misericordiosa, mis queridos hermanos, es la esperanza que tenemos. Y yo quiero llamar vuestra atención hoy sobre esto. Si estamos andando lejos de Dios, volvamos. Si estamos andando lejos de Dios, volvamos a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, en este tercer punto, esta palabra es una palabra transformadora. Fijaros, versículos 39 al 40, es una palabra que requiere de nosotros un veredicto, una decisión. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos con esta palabra? Que es una palabra buena, que es una palabra necesaria y que es una palabra que tiene este alcance tan profundo en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Guarda sus estatutos que yo te mando hoy. Aprende que Dios es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra. Mis queridos hermanos y amigos, si en esta mañana estás aquí, lejos de Dios del Dios que has conocido, lejos del Dios bueno, del Dios necesario, del Dios abarcador de tu vida, yo te invito a que vuelvas. No se trata de lo que tú creas que Dios dice, sino lo que dice Dios de la verdad. De eso se trata. Por eso debemos obedecerle a Él, para no equivocarnos. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor como tu Salvador, yo te invito a que des ese paso hoy. Esta palabra puede salvar tu vida. Esta palabra puede salvar tu alma. No, yo siempre escucho lo mismo, o sea, al final todo el mundo dice lo mismo, al final Dios es bueno y todo el mundo al final va a llegar a... No es así. No. Escoge la vida o la muerte. Hay dos caminos, eso es lo que dice Dios, y lo dirá más adelante en este libro. Y a lo que Dios nos anima en esta mañana es a escoger el camino de la vida. Si no le conoces a Él, yo te invito a que le conozcas. Finalmente, versículos 41 al 43, ahí hay un quiebro en este grandísimo mensaje de Moisés. Moisés, el hombre que no iba a entrar en la tierra prometida. Es triste, ¿eh? Cuando leemos el libro de Deuteronomio en clave de Moisés, a Moisés esto le pesa, pero entiende la santidad de Dios. Es una cosa maravillosa. En conclusión, una figura práctica de la palabra dada, de la palabra misericordiosa de Dios. Dice aquí que, y este concepto me gusta mucho, las ciudades de refugio son una esperanza para el que había cometido un asesinato sin intención. Aquí en los últimos versículos 41, 42 y 43, dice que Moisés apartó estas tres ciudades a este lado de Jordán, para que hubiese allí el homicida que matase a sus prójimos sin intención, sin haber tenido enemistad nunca antes con él, que huyendo a estas ciudades pues salvase su vida. Y nombra aquí estas tres ciudades. Estas tres ciudades son primicias
de la tierra prometida. Es lo primero que adquieren. Aquí están estas 3 ciudades. Por si pasa esto, alguien puede venir a refugiarse a esta ciudad. Hay algunos que quieren ver en esta idea de las ciudades refugio una figura de Cristo, ¿no? Cristo es el refugio. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ven a Jesús. Si le conoces y te has apartado, ven a Jesús. Si no le conoces, ven a Jesús. Hay una tierra para ti. Puedes estar a salvo. En Cristo somos más que vencedores. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Si estamos en Él, somos renovados. Quizá estas ciudades representen eso. Una oportunidad para el pecador. Una oportunidad de ir a un sitio donde no vas a ser juzgado, vas a ser perdonado. No sé en esta mañana si tú necesitas perdón de alguien, no sé si en esta mañana necesitas perdonar a alguien, pero yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre los motivos de obedecer a Dios. No sé si te valen, no sé si es suficiente que la palabra de Dios sea una palabra buena, sea una palabra necesaria, sea una palabra con un gran alcance para nosotros. No olvidemos al Dios que conocemos. La tierra prometida está ahí delante. El pueblo no sabe qué va a hacer ni qué va a pasar. Pero sí entran en conciencia de una cosa que le está diciendo Moisés. Esta es la palabra que os va a llevar adelante. No la olvidéis. Recordadla siempre. Tenedla en la mano siempre. Enseñadla a vuestros hijos. No la olvidéis. Cuando olvidamos, somos capaces de meter en nuestra cabeza y en nuestra alma cualquier cosa. Y esto es terrible, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para recordar su palabra y para ponerla en práctica todos los días. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por Deuteronomio, por este libro tan lejano y tan cercano a la vez. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a obedecerte. Son buenos motivos, Padre. Es tu palabra, es tu carácter. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios necesario, eres un Dios que alcanza todas nuestras expectativas, todos los aspectos de nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a descansar en ti, a refugiarnos en ti, como en estas ciudades de refugio, Padre. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en tu palabra. Y te agradecemos en el nombre de Jesús por tu carácter, por ser un Dios bueno, justo, misericordioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.